Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la clase de Filosofía de la Ciencia. Estamos revisando a los neopositivistas. Por fallas técnicas, olvidé apretar el botón, empezamos a grabar un poquito tarde, pero estamos revisando a Sokal para ver un ejemplo de todos estos problemas que van a denunciar los positivistas, llamado el escándalo de Sokal. Y vamos a leer algunos fragmentos. Muchas gracias. Adelante. Ok, deme un segundo en lo que lo encuentro. Ajá. Ese yo lo leí en una clase de epistemología. Me pareció súper interesante. Lo leímos antes de un texto de epistemología que se llama El miedo al conocimiento. Es de Boghossian, un autor americano que todavía sigue vivo. Y deme un segundo. Es... Aquí está. Se llama Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformada de la gravedad cuántica. O sea, es pues desde el inicio, ¿no? Desde el inicio se ve muy claramente el asunto de el asunto de, de, de que desde el mero inicio del título no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Empiezo, ¿no? Sí, Dice, adelante, adelante. el método científico de análisis, explicación y clasificación hecho que la ciencia, con su intervención, altera y transforma el objeto investigado. En otras palabras, método ya no se puede separar de su objeto. La complementariedad permite la existencia de dos proposiciones que se contraponen, y a su vez las dos son necesarias para una descripción acertada y completa de un fenómeno. La discontinuidad como consecuencia del salto cuántico a partir de una nueva forma de explicar la realidad que ya no está determinada por un orden implicado, sino existe una visión alternativa que modifica esta visión limitada de comprender el mundo. Otro punto importante es la replantación de la causalidad, que se ha comprendido en sentido tradicional y ahora se cuestiona y surge de una manera diferente de comprender los conceptos de espacio y objeto. Los conceptos de temporalidad y espacialidad de la modernidad clásica están estallando en nuestros días. El ordenamiento de tiempo y espacio instituido está mutando, llenándose de nuevas tensiones y contradicciones. La relación dialéctica entre acciones y eventos, con alto grado de inmediatez y localidad, con estructuras y momentos distantes globales, ha cambiado. En lugar de una continua penetración y control desde los centros espacialmente fijos sobre la periferia, la relación de lo local con lo global se ha vuelto más compleja. El tiempo se ha entendido como tiempo reloj, pero eso denota una construcción convencional más que una interpretación absoluta. En la concepción mecanicista newtoniana del mundo, el espacio y el tiempo son entidades separadas y absolutas. En la teoría espacial de la relatividad de Einstein, espacio y tiempo se vierten en la misma cosa y la forma en la que el observador los percibe dependerá de su estado de movimiento. Ok, aquí parece que en algunos esbozos, en algunos atisbos tiene sentido, ¿no? Ajá. Pero en la unidad no dice absolutamente nada. Voy a seguir, o sea, me da Sigue, risa sigue, porque sigue. estoy pensando en un montón de autores muy pop. Por ejemplo, no sé si alguien ha intentado leer a Deleuze. No tiene absolutamente ningún sentido leer a Deleuze, o sea, no se le entiende absolutamente nada. Es ridículo. O sea, yo comprendo que dentro de los círculos de estudios de Deleuze y Guattari, a lo mejor uno agarra la onda, pero desde el punto de vista de esta clase, pues nos damos cuenta que no tiene absolutamente ningún sentido combinar tantos conceptos que no se tiene ni referente empírico y aparte no están usados, ¿no? No están siendo empleados de acuerdo a las reglas de formación de enunciados dentro del sistema del lenguaje. Pero que nada más un poco más para ponerlo de ejemplo. Voy a buscar una parte Sí, adelante, adelante. más radical, dice. Bueno, ok, ¿ya lo encontraste? Sí, Ok, adelante, adelante, adelante. podemos decir que las leyes topológicas surgen del propio campo, a diferencia de las proyectivas que son impuestas desde afuera. Entre las leyes y relaciones de la topología aparecen las nociones de inclusión interior y exterior, exclusión y el concepto de región y el concepto con el todo. Es en este sentido la topología es la ciencia de las relaciones espaciales que conectan la parte del todo adentro afuera, a diferencia que las proyectivas que conectan las partes desde sí dentro del todo. Del fondo, fondo, figura. La característica que me parece interesante destacar de la topología, a diferencia de la descriptiva, es que está ligada a la noción de medida.
es que la primera no hace intervenir la cuantificación, sino que aparece como una geometría cualitativa. Eso es como de lo más radical porque en realidad ya se pierde absolutamente el punto de lo que está hablando, ya no tiene nada que ver acerca de la hermenéutica de la gravedad cuántica, se está enfocando con pura palabrería, está agarrando, digamos, principios sacados de contexto de la topología que se supone que es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones del espacio y todo esto, de los espacios matemáticos, pero solamente los está poniendo así como para flexear, o sea, para presumir, como lo dice este Ricard también, como una especie de vanidad intelectual, pero en el sentido más amplio de vanidad intelectual, en el sentido de que es vano, es completamente vacío, no tiene ningún sentido. Pero pues esto es básicamente a lo que se referían el neopositivismo. Este texto no existe todavía para el neopositivismo. No recuerdo en qué año se publicó este texto en la revista que les comentaba. Si tengo la nota, se las paso en un momento. Pero el asunto es Ajá. que la manera en No, la sí, cual sí. el neopositivismo concebía a toda la historia de la metafísica previa era exactamente en la cual este Sokal, que pues es un autor analítico, este Sokal concebía todo el ambiente intelectual de la época, principalmente en Francia, porque pues como nosotros sabemos, son particularmente la filosofía contemporánea, tanto alemana como francesa, las que más, a lo mejor puedo decir, pecan de estas charlatanerías, a lo mejor, no sé, pero bueno, en fin, creo que por el momento es todo. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con esto. Nada más otro dato curioso. Más o menos por las mismas épocas, mediados del siglo XX, también si les interesa, hubo un pintor muy famoso que empezó a vender cuadros abstractos muy, muy fuertes. Y también era un experimento, era un chango que estaba pintando y nada más los críticos estaban hablando sobre los borrones que puso el chango. Y algunos defendían la teoría, ¿no? Pero eso ya es por el lado del arte y es un ataque más grande a la posmodernidad. Bueno, antes de continuar con este ataque, les voy a presentar otro ejemplo. El de Zócalo me parece muy bueno. Les voy a presentar otro. Recuerden, todo esto que estamos viendo en estos momentos no es totalmente lo que yo pienso ni lo que les pido que piensen. Estamos viendo la postura neopositivista para entender cuál es su fuerza y demás, ¿ok? Entonces, les estoy compartiendo pantalla. Me dicen cuando esté compartiendo. ¿Ya está compartiendo? Todavía no. Sí, ya. Perfecto. ¿Alguien reconoce qué es esto que está aquí? ¿No? Ok. Miren, según el taoísmo, no es cierto, no es el taoísmo, híjole, la religión originaria de China. Creo que por aquí había algunos de Japón, perdón. Creo que aquí había algunos que estudiaron filosofía de la religión. ¿Cuál es la sintoísmo? Gracias. El sintoísmo parte de la idea del ki. Ahorita vamos a ver cómo todo eso se desmantela, ¿ok? Parte de la idea del ki. El ki es la energía vital que rodea todo el cuerpo. El ki puede tener dos cargas, ya sea el yin o el yang, sea el positivo o el negativo. Y dependiendo de la combinación que tengas de ambos elementos, puedes tener alguna de estas composiciones. O sea, tu ki se puede representar o se puede simbolizar con la madera, con el fuego, con la tierra, con el metal y el agua. Y entre estos cinco elementos están todos los cambios que puede surgir la realidad. La madera produce el fuego genera la tierra, la ceniza pues. La tierra genera metal, como lo podemos ver en las aleaciones, y el metal genera agua, como cuando calentamos el metal y empieza a sudar. Y cada uno de estos tiene un elemento que está como contrayéndolo, como que lo está peleando. De esta forma, el agua logra controlar el fuego, el metal corta la madera, no me acuerdo esto de la madera y la tierra, la madera consume la tierra cuando va creciendo, y la tierra absorbe el agua. Entonces, cada uno tiene sus propios elementos. Denme un segundito. Ok. De estos cinco elementos que son los básicos de esos cinco, mira, aquí tenemos hasta un científico que nos habla de eso. De esos cinco elementos que conforman al cuerpo, cada parte de su organismo se compone de este tipo de uniones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el intestino delgado y la circulación está dentro de las emociones de la ansiedad y demás, y es el verano, que es como el fuego. Y así cada emoción tiene un punto. Y entonces toda la piel, todos los puntos de la piel, tienen como un punto de inserción en el cual vas a afectar al ki. Y ese ki va a poder tener una visión y vas a poder curar muchas enfermedades. Ya ustedes lo pueden ver desde distintas formas, ¿no? Como si tienes dolor de cabeza, te aprietas aquí. Si tienes estreñimiento, te aplicas por acá. Y hay muchísimas, ¿no? Ahora,
qué pregunta vital, así puntual, creen que podría ser un neopositivista para destruir todo este planteamiento que les acabo de decir? ¿Cuál es la base de toda esta propuesta y cuál sería el punto esencial de choque? Ok, vamos a dejarlo ahí, ahorita lo vamos a manejar, pero se los pongo con otro ejemplo para que sea más sencillo. Si yo les digo que el COVID no existe, ¿cómo me podrían demostrar que el COVID sí existe? ¿O no existe? COVID-19, ¿cómo me podrían demostrar ustedes que sí existe? Si alguien llega y le dice, el COVID es un invento de las farmacéuticas, ¿cómo podrían decir que sí existe? ¿Tú qué piensas, Gustavo? No, no, no. Ok, bueno, primero, nada más levanten la mano. Ok, adelante, Gustavo. Perdón, pero es que se trabó esta cosa. Está bien. Pues, no sé, se me ocurriría presentarle quizá algunas actas de defunción. Muy bien, esa es una muy buena prueba. Pero si alguien te dijera, vamos a seguir, perdón que te esté agarrando de sparring, pero nos va a Sí, servir. no. Si alguien te dijera, ok, pero eso no prueba nada, eso nada más demuestra que las personas murieron, pero en realidad el COVID no existe. ¿Qué le podrías mostrar? Sí me Sí, te escuchamos. conflictúa un poco. Ah, ok, te conflictó un poco. Sí, no ¿Alguien sabría. piensa qué podría ser? Se supone que se puede ver en un microscopio, ¿no? Efectivamente, se puede ver en un microscopio. ¿Tú qué ibas a decir, Brenda? Sí, justamente eso, que por ejemplo, las publicaciones de los científicos pueden mostrar las imágenes que se hacen por los microscopios, pero bueno, son otro tipo de microscopios. Muy bien. Sí, 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 para detectar lo más micro. Ok, excelente. Entonces, sí, si nos preguntan si el COVID existe, y les podemos decir, sí, ¿dónde está? Mira, aquí te muestro el virus, el virus del SARS, para que lo veas, y ahí lo puedes ver en el microscopio, ya te pueden dar toda una teoría que lo fundamenta. Ok, ahora, si alguien les llega con la propuesta de la acupuntura, que les digo, parte de que se divide en el chakra, y el chakra, perdón, sí, en el chakra, que se divide en el yin yang, y el yin yang en los 5 elementos, ¿qué pregunta vital le podrían hacer para desmantelar su teoría desde el positivismo? Así como decir, ajá, Sería como, ¿cuál es la evidencia material para demostrar que funciona como esa técnica, no? efectivamente, muchísimas gracias, Brenda. Lo más sencillo que le podrían hacer es, muéstrame evidencia de la existencia del ki, o de esa energía vital que existe. Y si la persona dice, no, es que no tengo una evidencia que se pueda ver materialmente, bueno, muéstrame sus efectos. Aquí están. Bueno, pero es que eso también se explica por funciones biológicas, sí, pero. Y si no les puede dar una prueba material, o sea, un referente empírico directo, puede caer en una pseudociencia, porque nada más le están dando términos vacíos para poder hacer. Dirían los neopositivistas, si alguien les dice a ustedes que existe una parte de la célula que no tiene ningún efecto en el organismo y que no es visible, es sencillamente porque no existe. Entonces, todo lo que existe se tiene que comprobar, como dirían los griegos, ¿no? Todo lo real existe, y si existe, existe en cantidad. Entonces, si algo no se puede demostrar empíricamente que existe y no hay forma de medirlo, no va a pasar, no va a existir, van a decir los neopositivistas. Y con eso nos podemos pelear con la acupuntura, con el sistema de los hindús, o la herbolaria, ¿no? Porque sí tenemos un referente empírico, y nos podemos pelear con muchas de estas posturas. Ahora, lo interesante, y esta es una actividad que van a hacer para el miércoles, pongan muchísima atención, ¿ok? Lo que van a hacer para el día miércoles, van a hacer un mini experimento, bueno, van a hacer dos cosas, pero el primero de ellos es un experimento de Socal. Necesito que en sus redes sociales, sea Facebook, Twitter, y bueno, todas las redes sociales que ustedes quieran, pongan una publicación de Socal, ¿ok? Miren, les comparto pantalla, espérenme. Recuerden, Socal lo que hizo fue nada más poner términos mezclados, sin sentido, y la gente va a creer en ellos. De hecho, ya haciendo un análisis un poquito más, más estructural de cómo funciona esto, se compone de dos falacias. Pero ahorita se las explico. ¿Ya está compartiendo pantalla? Sí, Muy bien, bien. Se van a una red social, por ejemplo, aquí tenemos la red social de Facebook. Se salen de las páginas que estén viendo. Aquí estamos, ¿ok? Y lo que necesito que aquí escriban es
una frase o un pensamiento o algo, un absurdo lógico, sin sentido para ver cuántas personas están de acuerdo con ustedes o cuántas personas lo siguen, ¿ok? Por ejemplo, la filosofía de, ¿quién será? Bueno, Derfen no existe obviamente, nos señala que el amor trasciende, el amor trasciende lo material, lo cual es verdadero desde los planteamientos de Bohr, de la física cuántica, pues nos habla de una superposición de estados que demuestran la dialéctica del amante y el amo. Sin estos principios fenomenológicos es inefable la otredad subsumida en el vacío del ser. El amor es amor, para citar a los Beatles, ¿no? Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra frase. Simplemente le dan aquí correcciones de todos sus problemas que tienen. Y ya. Lo que hacen es publicarlo. Y ya le dejan 24 horas. Ya después si quieren lo borran. ¿Ok? ¿Y para qué nos va a servir eso? Vamos a ver cuántos de sus conocidos les dan me gusta y cuántos inclusive lo citan o cuántos inclusive comparten la tontería que están poniendo a la sonzada para poderlo revisar. ¿Qué es lo que se puede ver en el análisis estructural de este tipo de planteamientos? Hay un libro que se llama El arte de tener siempre la razón, que es uno de los libros más llenos de odio de la historia. ¿Alguien sabe de quién es? ¿Quién sabe de quién será El arte de tener siempre la razón? Schopenhauer. Schopenhauer, muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. ¿Sabes por qué lo escribió? ¿O alguien sabe por qué lo escribió? No. No, ok, Hegel ya daba clase en la misma escuela. Y Hegel ya era un filósofo muy consumado para esa época y creo que en algún momento se llegó a burlar de Schopenhauer, algo que Schopenhauer nunca superó. Y también cuando competían por clases, normalmente todos iban con Hegel y todos dejaban sobre Schopenhauer. Entonces le generó una especie de odio muy fuerte a Schopenhauer frente a Hegel. Si alguien odiaba a Schopenhauer, eran las ancianitas que tenían ropa y a Hegel. Entonces, en una de estas decide hacer un análisis de todas las falacias y todas las mentiras lingüísticas que existen para desmentir textos como la fenomenología del espíritu. Entonces, el arte de tener siempre la razón te muestra estratagemas y estrategias de engañar a una persona para que te crean. Una de esas, y si ustedes algún día quieren dar un buen discurso o pelear bien, léanse el libro, es muy funcional. O cuando estén en la prepa y vean el tema de falacias, también les recomiendo que lo vean mucho, les gusta mucho a los chavos. Pero una estratagema, una forma de engañar, es la de usar lenguaje complejo. Estratagema de usar lenguaje complejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú utilizas lenguaje complejo, la gente no se quiere ver ignorante y entonces nada más te sigue la corriente. No es lo mismo decir la frónesis a decir actuar con prudencia. Entonces, mientras más palabras extrañas uses y sin referente empírico, va a ser mucho más fuerte que te vayan a creer o te vayan a seguir el juego. ¿Ok? Esa es por una parte. Y la otra falacia, esta sí es una falacia lógica, aunque también está en las estratagemas, es la falacia de la náusea. Por esas fechas del país, es la que se más está utilizando. ¿Alguien sabe en qué consiste la falacia de la náusea? Vamos a ver. Les voy a hacer una pregunta, me ayudan a contestar, está muy sencilla. Déjenme ver cuál será buena. Híjole, es que ya tiene mucho que no veo la tele. Deme un segundo. Ok. Si yo me quiero quitar, creo que funciona, aunque no sé si esté muy viejo. Si yo me quiero quitar la gripe en un 2x3, ¿qué es lo que tengo que hacer?
No, ya no funciona, perdón. Bueno, ok, creo que decía algo, Juan. Excelente. Sí, tomar XL-Dol. Gracias, Juan. ¿Cómo funciona la frase de la náusea? Repites tantas veces una frase o una palabra que se queda grabado en la mente de las personas. Y entonces nada más lo van a repetir porque lo escucharon muchas veces. Por ejemplo, los comerciales tienen la función, repiten hasta que se te quede grabado en la mente. Y dejes de pensar en pañuelos para pensar en Kleenex. O los partidos políticos te atascan en sus publicidades para que solamente pienses en eso y cuando lo sueltes lo digas. ¿Qué pasa? Cuando leen ustedes un texto muy complicado, vamos a poner un autor, aunque podría ser cualquier otro, Heidegger, cuando leen un autor muy complicado, quizás sea porque no está diciendo nada de fondo, solamente está utilizando un lenguaje complejo y de tanto que lo repiten se lo aprenden y ya después entran a un doctorado en Heidegger, repitiendo, o en Deleuze, entran a un doctorado repitiendo lo que los otros les enseñaron o mezclando nuevas palabras sin sentido. Es como el ataque principal que va a dar los neopositivistas. Los neopositivistas entonces lo que van a señalar es que toda teoría científica tiene que ser coherente, sistemática, verificable a través de la experiencia. Si no es verificable a través de la experiencia, no es cierta. Y tiene que atacar a la metafísica. La metafísica no tiene cabida dentro de su sistema. También llegaron a tener la pretensión de ser un sistema unificado de ciencia. ¿Cuál es uno de los grandes conflictos o de los grandes problemas que tenemos con el neopositivismo? O bueno, ¿cuál es uno de los grandes conflictos? El positivismo, al igual que el pragmatismo, son filosofías que son aceptadas con mucha facilidad en los estados, o en los estados me refiero a los países, o no son tan juzgadas, al igual que la filosofía analítica. ¿Por qué? Porque no hacen crítica social. Como no consideran que sea parte de su labor concepciones metafísicas, de valor, sino simplemente aclaración del lenguaje, prosperan mucho en los sistemas de gobierno porque no hacen una crítica al propio sistema de gobierno o al propio sistema social que se está manejando. Solamente están haciendo correcciones del lenguaje desde presupuestos y parámetros que ellos consideran que no existen porque son objetivos al 100% o que sí los tienen y desde allí están trabajando. Entonces, un gran problema que tenemos con la escuela positivista es que al negar la metafísica, lo que están haciendo es aceptar sin miramientos una metafísica que ya poseen. O sea, como que su punto ciego no lo ven que ellos lo traen dentro y siguen actuando, pero esa metafísica ya tiene una carga política, ideológica y demás. Y con todo eso nos vamos a ir desenvolviendo. Ya no tener el aparato crítico para poderlo atacar, se puede destruir. Esa es una de las críticas más simples. Pero el día de hoy íbamos a abordar y vamos a abordar junto con la próxima semana a un autor que suena a palomitas, a Karl Popper. Muy bien. Entonces, Karl Popper en su inicio o en su juventud pertenecía al Círculo de Viena. Posteriormente se va a deslindar de ellos y tiene muchísimas cosas, pero esta parte nos la va a explicar nuestro compañero Carrillo. Entonces les cedo la palabra. Sí, gracias. Hola, hola a todos. Yo supongo que ustedes ya ubican un poquito de Popper, si es que ya lo leyeron, si ubican a Wittgenstein, que ya lo leímos aquí, o si a alguien pues le gusta Wittgenstein, para hacer las referencias, ¿no? Igual me gustaría que se sintieran pues libres de participar, porque como ya se lo supondrán, no soy ni especialista ni en Popper, ni tampoco en Wittgenstein, ni nada de esto. Entonces, si alguien tiene algo que comentar, pues genial, ¿no? A lo mejor sería pertinente comenzar como trazando un esbozo general de del pensamiento de Popper, haciendo referencia a un capítulo interesante, ¿no?, de su vida. Me parece que este episodio de su vida académica nos va a servir demasiado para comprender qué postura no es la que comparte, ¿no? Ya conocemos que Popper, pues como dice el maestro, propiamente en su madurez ya no perteneció al Círculo de Viena. Siempre estuvo como invitado, como extra, siempre estuvo, digamos, ahí pegado, pero no formó parte canon, ¿no? Para decirlo así de alguna manera, canon, junto con los demás ñoños, como pues sí lo fueron los demás, ¿no? El asunto es que en algún episodio, me parece que fue en Cambridge, que me parece que era el mismo lugar en el cual Wittgenstein daba clases, estaban platicando, ¿no? Me parece que estaba también Russell por ahí. Entonces, ustedes imagínense, ¿no?, en un hall de Cambridge, platicando. Y el asunto es que los ánimos se calentaron tanto. Ojo, ahí estaban obviamente tanto Popper como Wittgenstein, ¿no? Estaban discutiendo acerca de los usos del lenguaje y cosas analíticas.
Y el asunto es que los ánimos se calentaron tanto que Wittgenstein lo amenazó con un atizador de chimenea. Sí, o sea, con esas cosas con las que mueven los leños, amenazó de muerte a Popper ahí enfrente de este Russell y toda la cosa. Entonces, pues, me parece que desde ahí o incluso desde antes, este Popper pues no va a ser simpatizante de la postura de Wittgenstein en ningún momento. Menciono esto obviamente en un sentido humorístico para hacer referencia a que muchas de las posturas de Wittgenstein y consecuentemente, es decir, a fortiori, del Círculo de Viena, que van a ser básicamente los hijitos de Wittgenstein, van a ser criticadas por parte de Popper, ¿no? E incluso si podemos pensar, ay, es que este Popper se peleó con el Wittgenstein del Tractatus, entonces le cae mejor el Wittgenstein de las investigaciones. No, me parece que es incluso peor. Nada más como cuestión de curiosidad, si a Popper le caía mal el Wittgenstein del Tractatus, el Wittgenstein de las investigaciones les parece un completo anciano decrépito del cual se le fue absolutamente todo el jugo filosófico de la cabeza. Así lo menciona, no recuerdan qué texto es, me parece que es en alguno de esos textos que no son de filosofía de la ciencia, no estoy seguro si es en La Sociedad Abierta o en alguno de estos, pero pueden checarlo, ¿no? El asunto es que pues va a oponerse a muchas de estas posturas para intentar trazar el puente entre la postura de Popper, aunque en muchos sentidos es muy parecida a la postura, digamos, a los presupuestos más bien, a los presupuestos metodológicos del Círculo de Viena, que es el análisis lógico del lenguaje, el interés por la ciencia y todo esto, este interés epistemológico, escudriñar con pincitas la historia de la filosofía. A pesar de que tienen eso de parecido, lo que va a hacer Popper de diferente del Círculo de Viena es que va a intentar sobrepasar aquellos topes que naturalmente hacían que el Círculo de Viena se quedara estancado y a final de cuentas fuera autocontradictorio. Porque como lo sabemos, este principio de verificación en muchísimos sentidos, como lo señaló el mismo Russell, es, digamos, se traga a sí mismo. ¿Por qué? Porque el principio de verificación, en tanto que no se puede verificar en la experiencia o es tautológico, es decir, no aporta conocimiento, porque una herramienta, digamos, heurística, tautológica, no puede servir como fundamento para producción de conocimientos sintéticos, o es una propuesta metafísica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Pues se quedan mejor calladitos, ¿no? El asunto con el Círculo de Viena es que su principio de verificación, ojo aquí, su principio de verificación era un principio semántico, era un criterio semántico, era un criterio de significatividad. Quiero que recuerden esto, ¿no? El principio de verificación en el Círculo de Viena era un principio de significatividad, era un principio semántico, era un criterio de significado. ¿Okay? El significado de una propuesta, de una oración, de un enunciado, depende de su corroboración, de su verificabilidad en la experiencia, su sentido. Popper nos va a decir mucho más adelante, vamos a llegar a eso en su momento, que su principio de falsación, que es su propuesta, no va a ser un criterio de significatividad. No va a ser un criterio de significatividad. Por lo cual, en la lectura vamos a ver que en algunas partes, más bien Popper se va por un análisis naturalista, pero no del sentido tan riguroso y tan bruto como lo hizo el Círculo de Viena. Es decir, en tanto que Popper no tiene en la mira cuestiones de índole semántica, de darle significado, de establecer un principio, digamos, puro de significatividad, absolutamente semántico que funge en el lenguaje, lo que va a hacer es evitarse muchísimos problemas. Algo que quisiera señalar antes de comenzar a leer es que Popper tiene una característica que al menos he notado yo desde el momento en el que lo comencé a leer, es que Popper no se enfrenta con los problemas. Popper no se enfrenta con los problemas, les da la vuelta. Lo que hace Popper es, esta cosa de aquí es un problema, yo reconozco que no se puede responder, todos estos de aquí han intentado morderlo y lo único que han hecho es se han acabado los dientes, yo reconozco que no se puede, lo que voy a hacer es saltármelo y explicar por qué no se puede responder y voy a proponer una solución, digamos, alternativa a una reformulación del problema. Básicamente lo que estaría diciendo Popper es que el problema de la inducción, con el cual también se enfocan muchos del Círculo de Viena, por ejemplo Schlick, o incluso Carnap en su debido momento, están enfrascados con un problema metafísico. Ellos también están pecando de lo mismo que le adjudican a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace Popper? ¿Sabe qué? Ustedes sigan masticando el problema de la inducción, yo me lo voy a brincar. ¿Por qué? Pues porque no se puede responder. La naturaleza de la inducción no da para allá. Pero eso está adelantar mucho, ¿no? En fin, ese texto es el más importante de Popper, dentro del punto de vista epistemológico de filosofía de la ciencia.
porque sabemos que Popper también tiene textos acerca de política, pero no es nuestro interés en este momento, es la lógica de la investigación científica, ¿ok? Va a ser uno de los principales textos de la filosofía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX, dentro de, digamos, la rama de la filosofía de la ciencia que se podría definir como internalista, es decir, un análisis de la ciencia y de sus procederes, pero explicados desde la coherencia interna de la ciencia o desde factores intracientíficos. Hay otra postura de la cual no se pertenece, por ejemplo, Larry Laudan, Thomas Kuhn, esos señores, digamos, más post, que son explicaciones, ¿cómo le denominan? Externalistas. Es explicar los procedimientos de la ciencia y su, digamos, motricidad, pero desde factores externos. En su debido momento también lo va a hacer Echeverría, ¿no? Pero pues, en fin, vamos a comenzar, ¿no? El hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados y los contrasta paso a paso. Es la primera parte del texto, ajá. Panorama de algunos problemas fundamentales. Aquí está dando la clave, ¿sí? Aquí está dando la clave de toda su obra y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas constituye hipótesis y las contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos. Ustedes podrán pensar desde este momento, bueno, contrastación igual a verificación, Popper igual a círculo de Viena. Ese es lo que está en juego y quisiera que ustedes en su pensar individual fueran, digamos, desenredando las diferencias que son bastante marcadas en algunos puntos entre el principio de verificabilidad y la noción de contrastación y de corroboración empírica de falsación que utiliza Popper, que, como les ponía de ejemplo, uno de los, eh, una de las particularidades de la diferencia es que si bien el principio de verificabilidad es un criterio semántico, el principio de falsación no lo es, ¿no? Es un principio meramente heurístico, pero en fin. Según mi opinión, la tarea de la lógica de la investigación científica es ofrecer un análisis lógico de tal modo de proceder, analizar el método de las ciencias empíricas. En fin, vamos a adelantar. Número 1, el problema de la inducción. Si ustedes checan otros textos de Popper, hay uno muy popular, se llama Los dos problemas fundamentales de la epistemología. Es carísimo, creo que está como en 1800 en Tecnos. Hay muchos ejemplares en la universidad, lástima que ya no pueden ir. Pero ahí lo que hace Popper es intentar reformular más o menos lo que escribe aquí y él explícitamente pone que los dos problemas fundamentales de la epistemología son el problema de la inducción y el problema de la demarcación, que es justamente lo que va a tratar aquí. Pero comenzamos en esto de acá. Carrillo, Sí, dame un segundito, ¿va? claro. Chicos, ¿ustedes qué entienden por el problema de la inducción? ¿O qué es este problema de la inducción? ¿O por qué sería un problema en la inducción? Es porque encuentro un error en el suponer verdades universales a partir ay, ¿cómo se dice? Del sujeto, del individual. Muy bien, exacto, llegaste al punto. ¿Por qué? Porque ese sería un problema. O sea, ¿por qué no se pueden derivar cuestiones universales de afirmaciones particulares? Porque siempre puede existir alguna otra cosa que elimine todo lo que ya se ha visto. Como el ejemplo que pone, creo que de los cisnes o de los patos, que si todos los que he visto son blancos, no impide que mañana vea uno negro y entonces si yo había considerado universal que todos sean blancos, ahí se destruye. Muy bien, muy bien. Les comparto, perdón que te haya interrumpido, Carrillo, dame un segundo. Les comparto rápido pantalla. Me avisan cuando esté compartiendo. ¿Ya está compartiendo? Todavía no. Ya, Muy bien, miren, este que lo estoy dibujando aquí ya se los he dibujado hace unos meses. ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿Esto que está aquí puesto? ¿O no lo vimos? Quizás no lo vimos, perdónenme. Bueno, mejor en vez de decirme cómo se llama, ¿recuerdan si lo vimos o si no lo vimos? Creo que sí lo vimos. Ok. Es el cuadro de oposición de los juicios, ¿ok? Es un cuadro que se utiliza mucho, mucho, mucho desde hace bastante tiempo para explicar la relación que existen entre los diferentes juicios. En la parte de arriba tenemos a los juicios universales. Aquí tenemos a los universales, sean positivos o negativos. Y abajo vamos a tener a los juicios particulares. Muy bien, aquí tenemos a los juicios particulares. Digo, a los juicios universales negativos.
De abajo vamos a tener a los particulares positivos y a los particulares negativos. Ahora, estas son todas las relaciones posibles. La deducción o el método deductivo que ustedes conocen es partir de un juicio universal hacia un juicio particular, y eso es una garantía de que se va a lograr. ¿Por qué? Porque si yo les digo que todos los papelitos en una bolsa perdón, si yo les digo que todos los dulces dentro de una bolsa son rojos, y después les pido que metan una mano en la bolsa de plástico para sacar un dulce, ¿de qué color va a salir? Les repito, todos los dulces en la bolsa son color rojo. Si les pido que saquen un dulce, ¿de qué color están seguros que va a salir? Pues, Vamos a ver. ah, Ajá, dinos, Brenda. es ese mismo color rojo, porque está Efectivamente, diciendo que todos. efectivamente, porque si todos son rojos, si saco un dulce van a ser rojo. Entonces la deducción es uno de los métodos más bonitos y más precisos que existen. ¿Cuál es el problema? Que para tener un juicio deductivo, forzosamente tengo que tener un juicio universal. Y el problema es que los juicios universales no surgen en los árboles, sino que es muy complicado obtenerlos. ¿Ok? Entonces, por otra parte, tenemos a la inducción. Acá la ponemos. La inducción consiste en partir de casos particulares. La inducción es partir de casos particulares hacia casos universales. Y como bien señalan, el problema es que no tengo la certeza o no tengo la posibilidad de saber que de la cantidad de juicios particulares que yo obtenga, voy a necesariamente que obtener el juicio universal, porque nunca voy a estar seguro, o es casi imposible, en un sistema abierto, estar seguro que puedo obtener el universal. De hecho, si ustedes ven el cuadro de oposición de los juicios, está la flecha que va hacia abajo, la flecha que está entre ellos, pero no hay ninguna flecha que ascienda de forma horizontal, o sea, perdón, vertical, no hay ninguna flecha que vaya en este sentido. ¿Por qué? Porque no es posible señalar que el juicio particular puede generar un universal, porque yo, por ejemplo, puedo sacar de una bolsa de plástico 50 bolitas y las 50 me pueden dar rojo, pero la siguiente bolita no sé si me va a salir azul, verde, morada, porque no conozco cuál es la cantidad de elementos que tengo en el juicio universal. La única forma de tener un juicio universal es tener todos los casos posibles. El problema es que en un sistema infinito, o que pretendemos que es infinito, es imposible tener los juicios universales a través de casos inductivos, o es más o menos el problema que nos estamos enfrentando. Y ya, continúa, Carrillo, perdón. Sí, claro, no hay problema. Sí, de hecho, pues este problema de la inducción va a ser con lo que se va a estar peleando aquí Popper. Hay muchos autores analíticos principalmente que se han enfocado a intentar resolver el problema de la inducción, entre ellos, no sé, Paul Edwards, por ejemplo. Pero en realidad lo que todos llegan, digamos, como conclusión es que no se puede. Es imposible resolver el problema de la inducción. Eso es lo que también dice Popper, ¿no? Y justamente el problema de la inducción es digamos, una especie de parásito intelectual que no se puede quitar, como si fuera una especie de, sí, como de absceso epistemológico, que automáticamente va a surgir si nosotros intentamos hacer una lógica de la investigación científica desde el punto de vista del Círculo de Viena. Obviamente el problema de la inducción no es un tema nuevo, de hecho podemos mencionar una de sus primeras formulaciones clave en Hume, me parece que es el capítulo 3 de la investigación de este libro chiquito, y pues justamente ahí lo que hace Hume es dar cuenta de que las proposiciones de la ciencia no pueden ser corroboradas por la experiencia, ya que en tanto que se emplean necesidades, es decir, enunciados necesarios, enunciados universalmente válidos, se emplean pero no se justifican, lo que pasa a concluir con Hume, y de lo cual se dan cuenta los filósofos del ciclo de Viena, es que la razón no está fundamentada en argumentación lógica alguna que dé origen a estos enunciados de leyes universales. Obviamente es un escándalo porque va a derivar automáticamente en un escepticismo, claro que sí lo hace, pero lo que hacen los del Círculo de Viena va a ser intentar una especie de reformulación, a ver si el análisis del lenguaje puede ayudarnos, a ver si el empleo de la ciencia de verdad puede ayudarnos. El punto es que pues, tampoco se quedan muy satisfechos. De hecho, Schlick, como lo menciona Popper, va a tener como consecuencia
una tesis bastante fea, ¿no? Bastante rigurosa. Se las adelanto, la vamos a leer, que es: las leyes universales no son en realidad proposiciones, no son en realidad enunciados, son pseudoenunciados, porque no se pueden corroborar. No se puede corroborar que todo objeto caiga a una velocidad promedio de 9.98, ¿qué es? Metros por segundo, la constante de la gravedad, algo así. Tú puedes corroborar de una cosa, pero no de todas las cosas. Por lo tanto, son enunciados, digamos, pseudoenunciados porque no se pueden corroborar, no puede haber verificación de esto. Entonces se desvanece la delimitación entre metafísica y ciencia. Pero esas consecuencias las vamos a revisar, ¿no? De acuerdo con una tesis que tiene gran aceptación, y es la que Popper se opone en este libro, dice él mismo, las ciencias empíricas pueden caracterizarse por el hecho de que emplean los llamados métodos inductivos. Ajá. Inductiva es una inferencia cuando pasa de enunciados singulares a enunciados universales. Esto ya lo sabemos, la definición de inductivo, ¿no? La postura corriente es: la ciencia trabaja desde un método inductivo. Es decir, la manera en la cual la ciencia postula como ley universal, poniendo de ejemplo, ¿no?, que todos los cisnes son blancos, es habiendo revisado durante, no sé qué les parece, 400 años, una infinidad en el sentido riguroso, ¿no?, pero una gran cantidad de cisnes, y se ha dado cuenta que todos son blancos. Por lo tanto, establece esta máxima inductiva, por la cual establece, obviamente, que todos los cisnes son y serán blancos. Sin embargo, pues ya vemos que es bastante fácil darnos cuenta que eso se va a caer. En tanto que se va a caer, nosotros nos damos cuenta que la ciencia cojea de esta parte, ¿no? La manera en la cual fundamenta sus leyes, sus propuestas, sus enunciados base, parte del método inductivo, lo cual va a ser pues catastrófico para Popper, ¿no? Desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos justificados a inferir enunciados universales partiendo de enunciados particulares, ¿sí? El problema de la inducción puede formularse asimismo como la cuestión de cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en experiencia. Repito, el problema de la inducción puede formularse como la cuestión de cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en experiencia. Quien dice que sabemos por experiencia la verdad de un enunciado universal suele querer decir que la verdad de dicho enunciado puede reducirse de cierta forma, a la verdad de otros enunciados, que son verdaderos según sabemos por experiencia, lo cual equivale a decir que los enunciados universales están basados en inferencias inductivas. Si revisamos, por ejemplo, este texto no recuerdo cómo se llama, de Popper es pues se llama Filosofía de la Ciencia, de Hempel, Filosofía de la Ciencia Natural. Él nos comenta que podemos, por ejemplo, establecer leyes universales, enunciados universales, por ejemplo, de cómo actúan los cuerpos en el espacio, ¿no?, en la Luna. Obviamente no tenemos experimentación de cómo se va a comportar un objeto en la Luna, porque no tenemos chance de ir a la Luna cada domingo, pero para Hempel lo pone: estos enunciados universales acerca de cómo se comportan todos los objetos en cualquier condición en la Luna, bajo ciertas condiciones, pero universalmente válidos, se desprenden enunciados, digamos, superiores, que se fundamentan, en el caso de este ejemplo, en la mecánica de Newton, ¿no? Sin embargo, la mecánica de Newton a su vez está fundamentada en sus enunciados universales en observaciones empíricas. Entonces, la manera en la cual nosotros podemos responder que el problema de la inducción o de la justificación y la verdad de enunciados universalmente válidos o que pretenden validez universal se responde gracias a señalar a otro enunciado universalmente válido superior o supuestamente superior, simplemente pasarse la papa caliente, ¿no? No resuelve absolutamente nada. Más, si queremos encontrar un modo de justificar las inferencias inductivas, hemos de intentar, en primer término, establecer un principio de inducción. Semejante principio sería un enunciado con cuya ayuda pudiéramos presentar dichas inferencias de una forma lógicamente aceptable. Este principio de inducción, lo que está poniendo Popper es haciendo esta referencia a un autor que, como les comentaba, no es del Círculo de Viena, pero tenía mucha relación con ellos, que es Hans Reichenbach. Reichenbach hace su círculo análogo, se llama el Grupo de Berlín, no en Austria, sino en Alemania, claramente. Pero
Hagan de cuenta, eran los primos del Círculo de Viena. Lo que dice Reichenbach es que también es un científico, o sea, era un científico de primera, o sea, de primera calidad. De hecho, creo que se llevaba la compás con Einstein. Es que para que la ciencia pueda operar, dice Reichenbach, ¿no? Para que la ciencia pueda operar se necesita postular, se necesita no dudar de este supuesto principio de inductividad, ¿no? Principio de inducción. ¿Cómo podría ser esto? Sería, dentro del esquema, digamos, general de un sistema científico, debo de poner como un principio heurístico clave, el principio formulado más o menos de la siguiente manera, ¿no? Todo aquel enunciado derivado de experiencias particulares que pretenda validez universal debe ser tomado por verdadero para que pueda funcionar el sistema científico. Algo así debería ser el principio de inducción, ¿no? Sin embargo, como nos damos cuenta, este principio de inducción, o sea, dista mucho de ser tautológico, y a su vez es, digamos, en tanto que es sintético, utilizando la terminología kantiana, en tanto que es sintético podemos pensar que es más bien un enunciado empírico, en tanto que está considerando ciertas funciones del lenguaje que solamente se dan en la experiencia. Por lo tanto, pues vemos que, como lo va a señalar Popper, este principio de inducción, que sería como ponerle la patita que le falta a la argumentación inductiva para que sea universalmente válida, pues no sirve en absoluto. Vamos a revisar cómo lo hace él, ¿sí? Semejante principio sería un enunciado con cuya ayuda pudiéramos presentar dichas inferencias de una forma lógicamente aceptable, porque sabemos, obviamente, que la inducción de donde coge desde el punto de vista lógico. A los ojos de los mantenedores de la lógica inductiva, la importancia de un principio de inducción para el método científico es máxima. Cita, este principio, dice Reichenbach, determina la verdad de las teorías científicas. Eliminarlo de la ciencia significaría nada menos que privar a ésta de la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de sus teorías. Es evidente que sin él, la ciencia perdería el derecho de distinguir sus teorías de las creaciones fantásticas y arbitrarias de la imaginación del poeta. Cierra cita Popper. Pero tal principio de inducción no puede ser una verdad puramente lógica, como les decía, no puede ser una tautología o un enunciado analítico, ya que si existiera un principio de inducción puramente lógico, no habría problema de inducción. En tal caso sería menester considerar todas las inferencias inductivas como meras transformaciones lógicas o tautológicas. Es decir, si quisiéramos considerar a este principio de inducción como si fuera tautológico, como si fuera un principio puramente lógico, sería concebir a este principio de inducción como si fuera, no sé, ¿cómo se llaman estas cosas en lógica? El teorema de Morgan, por ejemplo, cosas de este tipo, ¿no? Son meras fórmulas de transformación de enunciados o de proposiciones para cambiar no sé, no sé cómo decir, ¿no? Su cualidad, su determinación, pero en realidad no estaría funcionando absolutamente nada, porque no estamos trabajando con meras abstracciones, no estamos trabajando con meras formas, estamos trabajando con teorías científicas, ¿sí? Por lo tanto, el principio de inducción tiene que ser enunciado sintético. Esto es, uno cuya negación no sea contradictorio, sino lógicamente posible. Surge pues la cuestión acerca de por qué habría de aceptar semejante principio y de cómo podemos justificar racionalmente su aceptación. Algunas personas creen en la lógica inductiva, creen en la lógica inductiva, se precipitan a señalar que la totalidad de la ciencia acepta sin reservas el principio de inducción, que bueno, en realidad parece que es cierto. Y dice Popper, yo seguiría afirmando que es superfluo todo principio de inducción y que lleva forzosamente a incoherencias lógicas. Es algo muy interesante porque Popper, si bien Popper no era científico como sí lo fue Reichenbach o como sí lo fue otros autores que tenían incursiones tanto en filosofía como en ciencia, es como bien sagaz Popper en señalar que el amplio de la comunidad científica, sí, el amplio de la comunidad científica acepta como un principio indudable, como una máxima que no se toca, el principio de inducción, ¿no? Podemos hacer muchos ejemplos con el COVID y con la vacuna y toda la cosa, pero sería quitarnos mucho tiempo, ¿no? Ya saben por dónde voy. A partir de la obra de Hume, debería haberse visto claramente que aparecen con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción, ya que a su vez el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal. Todo enunciado, bla, bla, bla. O sea, debe de ser un enunciado universal también. ¿Qué es lo que pasa? Pues aparece la necesidad de un principio de inducción para justificar
la validez inductiva universal del principio de inducción número 1. Entonces necesitamos un principio de inducción número 2 para poder justificar el número 1, pero a su vez el principio de inducción número 2 necesita un principio de inducción superior número 3, o sea, un recurso al infinito. ¿Y qué nos deja ver un recurso al infinito? Que está mal planteado epistemológicamente, que está destinado completamente al fracaso. Es decir, no sirve un principio de inducción. Ajá. Puede ser, digamos, una convención por ahí, una especie de parche a la manera en la cual procede de manera, digamos, no racional la ciencia, pero pues evidentemente es algo que no aceptarían hombres de ciencia ni tampoco filósofos de corte científico. Reaparecen de justo nuevamente los mismos problemas que motivaron su introducción. Para justificarlo tenemos que utilizar inferencias inductivas. Aquí es una mención Popper acerca de Kant, pero no quisiera abordar mucho esto. Básicamente dice que Kant intenta escapar a esta dificultad, admitiendo que el principio de inducción, que él llama principio de causación universal, es válido a priori. Pero pues obviamente Popper pues no va a comerse el cuento kantiano de que la causación y la universalidad de causal es un principio a priori de nuestro psiquismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son modernos, bueno, son contemporáneos, ya no hacen eso, ¿no? Como curiosidad, en esta época, más o menos sin hasta los 80s, Kant revive, ¿no? Para hacerlo corto, ¿no? En esta época, las investigaciones acerca de Kant están absolutamente fatales, ¿no? Hagan de cuenta, a Kant lo mató Fichte, ajá, a Fichte lo mató Hegel, y después se olvidaron de todo esto, y Husserl intentó revivir a Kant, pero yo creo que lo enterró más. El asunto es que estos autores de índole también científico no aportaron demasiado a la manera en la cual intentaron revivir a Kant, y Popper es un ejemplo de, aunque agarra muchas cosas de Kant, generalmente lo critica, ¿no? En el ámbito del programa de la inducción, dice, no, pues fallaste, ¿no? Fallaste absolutamente. ¿Por qué digo que en los 80 se intentó revivir a Kant? Por el texto de Henry Allison, ¿no? Pero pues no es clase de Kant, ya después lo revisan ustedes. Por mi parte, considero que las diversas dificultades que acabo de esbozar de la lógica inductiva son insuperables, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Popper va a resolver el problema de la inducción desde el esquema de la lógica inductiva? No, porque considero, dice Popper, que las diversas dificultades que acabo de esbozar de la lógica inductiva son insuperables. No se pueden resolver. Y me temo que lo mismo ocurre con la doctrina de que las inferencias inductivas, aun no siendo estrictamente válidas, pueden alcanzar cierto grado de seguridad o de probabilidad. También se va a pelear en este punto del texto, porque después va a ser su propuesta de la probabilidad, del grado de validez o del grado de veracidad de una doctrina científica, pero es muy, muy avanzado el texto, también lo dice Bunge. Pero en este punto va a pelearse también con la noción de que los enunciados universales lo que nos ofrecen es un grado muy cierto, de probabilidad. ¿A qué dice esto, no? Hemos descrito que dice Reichenbach, el principio de inducción como el medio por el que la ciencia decide sobre la verdad. Para ser más exactos, deberíamos decir que sirve para decidir sobre la probabilidad, pues no les da a la ciencia llegar a la verdad ni la falsedad. Aquí vemos que la mención de Popper de Reichenbach es, no sé si es el propósito, pero podría parecer que el mismo Reichenbach, que tenía un carácter casi tan antimetafísico como el mismo Heger, incluso me parece que más Carnap, como incluso el mismo Heger, titubea, ¿no? Sabe que se debe de echar para atrás en los límites esbozados de la ciencia, porque sabe que la ciencia no puede sentar un grado de verdad. Aquí lo dice más enfrente, ¿no? Verdad y falsedad son límites superiores, a los cuales la ciencia jamás puede llegar, ¿no? Puede ser probablemente falso o probablemente cierto, muy, muy probable, pero falso, verdadero, rotunda y absolutamente es algo que le está completamente vedado a la ciencia decir, ¿sí? Y dice Popper mucho más abajo, ¿no? No se gana nada si el mismo principio de inducción no se toma como verdadero, sino como meramente probable. Entonces, a andarse con tibiedades de es que la probabilidad, si no queremos saber de verdad, porque eso implica una corroboración universalmente válida, bla, bla, podemos saber de probabilidad. Dice Popper, no, a ver, intenta utilizar tu criterio, tu principio de inducción como meramente probable, no te va a servir, ¿no? Necesitas que se fundamente como verdadero. Pero para que se fundamente como verdadero, necesitas justificarlo. ¿A través de qué? A través de otro principio de inducción superior o de un orden, digamos, más elevado, pero claramente esto está
destinado al fracaso, está mal construido lógicamente. La teoría que desarrollaremos en las páginas siguientes se opone directamente a todos los intentos de apoyarse en las ciencias de una lógica inductiva, es decir, la manera en la cual Popper va a ejecutar su proyecto de la lógica de la investigación científica va a ser totalmente contraria al uso de la lógica inductiva. ¿Por qué? Porque tacha la lógica inductiva, más bien tacha a las maneras precedentes de analizar la estructura de la ciencia, de caer en este inductivismo del cual no pueden salir. Y que a final de cuentas no es tanto como que, y como Wittgenstein lo usa, pues me cae mal, entonces está mal, no, sino que en tanto que esta lógica inductiva enraizada tanto en la investigación científica, en la investigación filosófica científica, perdón, de inmediatamente el grupo anterior, del Círculo de Viena, no da cuenta de algunos problemas, por ejemplo, de la demarcación, asimismo no alcanza a dar cuenta, no alcanza a dar cuenta del proceder científico, es decir, falla, falla. Entonces, ¿cómo va a ejecutar su proyecto este Popper? Bueno, del método, digamos, de la manera contraria al método inductivo. ¿Cuál es el método deductivo? Es, digamos, el boom, ¿no?, de Popper, y por lo cual se le conoce muchísimo. Hay algunos autores que lo van a criticar, por ejemplo, Lakatos, que es como su alumno chiquito, lo reformula y todo, pero inmediatamente Popper va a decir, yo no voy a trabajar con el método inductivo, yo propongo la idea de que la ciencia trabaja meramente con proposiciones universales de una manera deductiva. Ajá, deductiva. Lo cual me parece que es súper genial. Me gustaría detenerme aquí para ver si me van comprendiendo o para dar una especie de ejemplo. Solamente termino este punto. Dice, para poder desarrollar esta tesis, que podría llamarse deductivismo, es necesario que ponga en claro primero la distinción entre la psicología del conocimiento, que trata de hechos empíricos, y la lógica del conocimiento, que se ocupa exclusivamente de relaciones lógicas. Pues la creencia, ojo aquí, la creencia en una lógica inductiva se debe en gran parte a una confusión de los problemas psicológicos con los epistemológicos, ¿sí? Por eso el siguiente apartado está dedicado a la eliminación del psicologismo, es decir, a la eliminación de todas las características o de toda la sociedad subjetiva mentalmente individual que puede estar, digamos, contaminando una propuesta potencialmente científica, ¿no? Pero vamos para allá. El asunto es que tenemos la acepción común, ¿no? Tenemos la acepción común de cómo trabaja la ciencia, a través de un método inductivo, ¿sí? Yo observo fenómenos en el mundo, observo que se comportan de la misma manera o de una manera muy semejante, y detrás de este comportamiento semejante yo puedo establecer una ley universal, ¿no?, que explique o que dé cuenta de esos comportamientos individuales. Ok, ¿cómo es eso? Bueno, revisé los hechos individuales y a través de estos formulé una teoría empírica universal, y ya, ¿no? Es decir, inducción. Sin embargo, vemos que está presente, digamos, como si lo concibiéramos, de los bloques de abajo fundamentan el bloque de arriba, ¿no? Como si fuera una especie de pirámide. Lo que tengo primero son los ladrillos del piso, ¿sí?, de la base, que van a fundamentar lo de arriba. Sin embargo, yo puedo darme cuenta que en algunos de estos casos un ladrillo puede no estar de la manera correcta y puede hacer que el punto de arriba caiga. ¿Pero por qué? Porque descubrimos un cisne negro, para poner el ejemplo, ¿no? Entonces siempre está presente el peligro de que la inducción, en su misma naturaleza lógica, hace posible la aparición de un contraejemplo que dé al traste con la teoría. Entonces esto parece de inicio castrar la posibilidad de la ciencia, ¿sí? No es tanto como que yo tenga las teorías científicas ya, digamos, vigentes, y después me encuentre un caso y la false, ¿no? Porque ese sería de hecho el problema de Popper, ¿no? El asunto sería más bien que no puedo incluso comenzar mi elucubración científica si de inicio sé que estoy procediendo inductivamente, si de inicio sé que en un futuro puede existir no sé, un pato azul o un cisne negro o un perro con alas o cosas por ese estilo, ¿no? Porque estoy poniendo un ejemplo bastante exagerado para hacerlo claro, ¿no?
¿Por qué? Porque sé que este ejemplo va a dar al traste con mi postura universal. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Popper? La manera en la cual yo lo concibo, no sé si esté en lo correcto, ustedes me dirán, es concebir el sistema de la ciencia como una especie de máquina, ¿no? Como una especie de computadora. Así lo concibo yo, ¿no? Como una especie de computadora. Tú le llevas, digamos, el comando a la computadora, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió el comando? ¿De dónde lo sacaste? ¿Si lo soñaste? ¿Si te lo dijo un amigo? ¿Si lo pensaste cuando te bañabas? Eso no le importa a la computadora. Eso no le importa a la computadora. Tú metes el código, tú metes el comando y digamos de manera deductiva, digamos lógica como consecuencia lógica, la computadora te va a dar, digamos, todas las consecuencias, ¿no? No sé programar, no sé ustedes, ¿no? Entonces, no sé, tú metes el comando y te va a sacar todo este churrote de la sintaxis y todo, no sé cómo funciona, ¿no? Pero te da consecuencias, digamos, te da proposiciones que se desprenden de la proposición mayor, etcétera. Pero todo eso se da a través de una lógica deductiva, ¿no? Se deduce. Entonces, la manera en la cual Popper va a intentar responder esto es que la ciencia trabaja con proposiciones universales sin la idea de que sean, de que hayan sido más bien, sin la idea de que hayan sido empíricamente adquiridas. Ajá. Tú vas a meter tu ley universal, tu supuesta ley universal, a la máquina lógica de la ciencia y la misma máquina lógica de la ciencia te va a indicar si es una buena teoría o una mala teoría. ¿Sí? ¿Se comprende más o menos esto? Que es la manera como me parece muy cool de explicarlo. Sí. Es como si tú metieras, por ejemplo, um, si una fórmula matemática, una calculadora científica. Si la metes mal, si tu propuesta, digamos, si tu enunciado está mal formulado o es incoherente, lo que te va a dar la calculadora es un error de sintaxis, ¿no? De ahí este señalamiento de syntax error. Sin embargo, si lo metes de manera óptima, no importa cómo llegaste a esa conclusión, no importa cómo se te ocurrió este enunciado, te va a desprender consecuencias lógicas, matemáticamente coherentes, de manera deductiva de tu principio que no importa dónde lo sacaste. No importa si tu enunciado científico, no importa si tu enunciado acerca de la gravedad lo extraíste de 15 elucubraciones o de 15 observaciones y luego si lo extraíste de 1000, no. A la máquina de la ciencia simplemente lo va a tomar como si fuera universal, como si fuera una máxima deductiva, como si fuera una máxima, digamos, indubitable. Ajá. Y en el proceso de la investigación científica se va o justificar o se va a falsar. Ese es el punto de Popper. ¿Se alcanza a entender aquí? Es adelantar un poco, es adelantar un poco. Voy a continuar para ver si terminamos algunos pasajes más. Carrillo, Y sí, dame unos segunditos, ¿va? claro. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Lo que nos está diciendo Carrillo es bien, bien importante y bien interesante. Me gusta mucho la concepción que tienes de la máquina con el algoritmo popperiano. Está muy padre. Vamos a regresar un poquito. Vamos a tomar muchos elementos. Hay un cuento de Isaac Asimov que se llama La última pregunta. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o no lo ha leído. Levante la mano si lo han leído nada más. Sí. Muy bien. Antes estaba muy en boga la ciencia ficción y ahorita creo que están los cuentos de narcos, no sé. Y caso es de que en la última pregunta se imagina una máquina muy poderosa que se llama Multivac, a la cual le puedes dar una pregunta y ella te contesta con todos los datos que ya posee. Esta es una máquina contrafáctica de la de este Carrillo. O sea, Carrillo tiene la máquina de Popper, esta es la máquina del Círculo de Viena. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Le das los datos y nada más analiza la respuesta con todos los enunciados previos que ya posee. Y con todos los enunciados previos que ya posee, simplemente te contesta lo que sería lógica o coherentemente establecido. Si no tiene una respuesta, simplemente te dice datos insuficientes para una respuesta altamente aclaratoria. Al final va obteniendo más datos y más datos y más datos hasta que obtiene todos los datos del universo y ya puede contestar a la pregunta que es como el eje del cuento, que se llama, la pregunta que es si se puede revertir la entropía o no. No les voy a arruinar el cuento, son 2 hojitas, se la pueden leer, está muy buena. Pero esta sería como una máquina positivista. ¿Por qué? Porque los positivistas parten de la noción de que si tenemos una claridad del lenguaje, una claridad entre la diferencia entre una proposición formal y una material, y una lógica adyacente, podemos desarrollar todo el pensamiento posterior de una forma única y unívoca.
e hilada, poco a poco se va a ir construyendo. Si hay algún error o un fallo, fue por un fallo humano, pero en sí el mundo y la coherencia se siguen manteniendo. El fallo es meramente humano. ¿Qué es lo que está pasando? Que en este proceso en el cual se genera una propuesta científica o del desarrollo científico a través de proposiciones materiales, formales y verificación, se está matando el espíritu científico. O sea, hay muchas cosas, como dice Carrillo, hay muchas cosas o muchas proposiciones que pueden llegar al sistema de la ciencia de formas bien raras. Tenemos la serendipity, que son los descubrimientos por error. Tenemos ¿cómo se llama? Bueno, cuando un experimento te da un resultado que no esperabas, como el surgimiento de la vacuna contra el Viagra, digo, la vacuna contra el Viagra, la vacuna contra la disfunción eréctil, la pastilla contra la disfunción eréctil, que tenía un propósito totalmente diferente. Entonces, van surgiendo estos avances. Entonces, si partimos de una noción positivista, de todo va avanzando ordenadamente y todo tiene una lógica, estamos matando gran parte del espíritu científico, del descubrimiento, la aventura, el lanzarse hacia allá. Lo que dice Popper y lo que dice la maquinaria de Popper es que hay que cambiar eso. O sea, lo que te tiene que ayudar la filosofía de la ciencia, lo que te tiene que ayudar el sistema, es que tú le puedas proponer elementos y esos elementos se puedan indicar si son aceptables, si son incorporables al sistema de la ciencia, si son ampliables o si es una tontería lo que estás diciendo o si no tiene nada que ver. Pero eso ya es un criterio para incorporarse al sistema de la ciencia. No es que exista una estipulación de cómo hacer ciencia. Tú puedes hacer ciencia como quieras, pero ya después para incorporarlo en el sistema ya tienes que pasar ciertas pruebas. Ahora, la pregunta que les quería hacer a todos ustedes. En el sistema mexicano de educación a nivel básico, o sea, primaria, secundaria y bachillerato, ¿cuál es el modelo de ciencia o de presupuestos científicos o filosóficos que se sigue para la enseñanza? ¿Nos basamos en un modelo de corte popperiano o nos basamos en un modelo de corte neopositivista? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál de los dos criterios es el que se fomenta en la educación básica? ¿De Popper o de neopositivistas? Recuerden cuando ustedes aprendieron física, sé que están en el área 4, ¿no? Y que es muy probable que ya hayan olvidado muchas de estas cosas. Ese es un prejuicio. No olviden, no dije nada. Pero ustedes recuerdan cuando estaban en la preparatoria o en la primaria o en el kinder, normalmente lo que se les hacía a ustedes era que desarrollaran casos ejemplares. El frijolito en el algodón, la pata de pollo que se mueve, el globo el foco que se prende bajo el agua, muchos experimentos, ¿ok? Pero lo que se le estaba brindando desde esas posiciones es una educación neopositivista, en el mejor de los casos, de la ciencia. ¿Por qué? Porque el maestro o la persona que nos está instruyendo agarra el libro y les dice cuál es la teoría. Y posteriormente, ya ustedes en el laboratorio, ya ustedes cuando están haciendo la práctica, lo único que hacen es validar o repetir el experimento que ya les fue dado para demostrar que la teoría es cierta. Entonces partimos de un modelo positivista en el cual ya tenemos un punto al cual llegar, una noción de qué es la ciencia y el progreso, y nosotros solamente vamos a llegar hasta allí. Este modelo se sigue repitiendo, no solamente en México, en muchos países. ¿Cuál es el conflicto o el problema que tenemos de seguir repitiendo este tipo de modelo? Pues que el pensamiento crítico y la noción científica como tal no se está desarrollando. Solamente estamos volviéndonos como comentaristas de cosas que ya se hicieron o simplemente repitiendo elementos que ya pusieron, perdiendo este carácter de Popper más abierto y más flexible. Y lo podemos verificar, lo podemos revisar. Es que la filosofía de la ciencia no solamente lo manejamos en el gran ámbito, sino que lo podemos aterrizar en muchos campos más prácticos. Por ejemplo, muchas personas piensan que porque algo lo dijo un científico, es verdad. Pero aparte de ser una falacia dominen porque trae bata y se ve bonito, también parte de esta noción. ¿Por qué? Porque si creemos que la ciencia es un constructo en el cual el científico participa, coopera para llevar a darlo, con el simple hecho de tener una bata ya es una garantía de que lo que está diciendo es válido. Si nos vamos por Popper, diríamos, no, campeón. Una cosa es tu propuesta y otra cosa es la validación que le vamos a dar. Entonces, cualquier tipo de enunciado, tanto tuyo como del chamán, lo tenemos que pasar por esta prueba para poderlo determinar. Y es un poquito más complejo. Pero, en sentido amplio, en educación básica, nada más me refiero a primaria, secundaria y bachillerato, el corte de la filosofía de la ciencia el corte de la ciencia que se da es neopositivista y tiene consecuencias bien fuertes, como es una enajenación o una creencia que la ciencia lo va a resolver todo porque le falta este carácter crítico.
Pero no vamos a acabar el texto, sino continuamos. Sigue, Carrillo. Sí, gracias. Bueno, era exactamente eso, ¿no? Me parece que la manera en la cual podemos explicarlo es, si tú propones una ley, digamos, universal, que se te ocurrió, no sé, dormido, digo esto porque hay un caso científico muy divertido, el de Friedrich Kekulé, el del benceno, pero pues, si tú propones no sé, vas al CONACYT, ¿no? Vas a donde sea, y presentas tu proyecto y toda la cosa, tú no eres científico, nada de esto, pero se te ocurrió, ¿no? Bueno, no, me parece que el ejemplo del CONACYT es malo, ¿no? No pensemos en el CONACYT. El punto es que si tú vas con, no sé, con una comunidad científica o etcétera, y les propones, oye, a mí se me ocurrió, ¿qué tal si, qué te parece si dejas de preguntarte por la unificación de la gravedad con, ¿con qué es con lo que no se puede unir? Con algún supuesto de la mecánica cuántica, ¿no? Etcétera. Porque la gravedad no es una fuerza, ¿no? Que es una pseudo teoría ya vigente, ¿no? Entonces a ti se te ocurrió, no sé, porque soñaste algo medio raro con puntitos y ligas, toda la cosa. Entonces el científico no te va a preguntar así como, ¿dónde se te ocurrió, no? Y no va a demeritar el contenido de la postura simplemente porque se te ocurrió. Lo que a lo mejor podemos pensar es, ok, tienes tu propuesta, pásale, métela a la máquina deductiva de la ciencia y tú te vas a dar cuenta, o con el tiempo la comunidad científica se va a dar cuenta, si tu propuesta es no quiero decir verdadero o falsa, pero si es coherente o es incoherente. Uh-huh. Entonces esta es la manera en la cual Popper va a señalar esto. No hay una manera, digamos, unilateral de hacer ciencia o de producir conocimiento científico. La manera en la cual se incorpora dentro del sistema de la ciencia, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, continúo. He dicho más arriba que el trabajo del científico consiste en proponer teorías y contrastarlas. La etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico, ni sea susceptible de él. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. Aquí es algo bien interesante porque está echando completamente para afuera cualquier, como les comentaba, cualquier atisbo de subjetividad e incluso de motivación creativa que pueden todavía, digamos, tener como resquicios las posturas científicas, ¿no? Los enunciados científicos. Para poner un ejemplo, ¿no? El que descubrió la estructura del benceno, Friedrich August Kekulé, un químico alemán, me parece, se supone que una vez se le ocurrió, porque la estructura del benceno me parece que es un hexágono, ¿no? Eh, Se le ocurrió estando dormido porque soñó con un uroboros, ¿no? Soñó con una serpiente que estaba mordiendo la cola. Entonces despertó y dijo, ahí está, ¿no? Eureka, yo descubro o sea, esta estructura más o menos del uroboro, del símbolo, es, digamos, donde comienza, termina, tiene una forma, digamos, cerrada, es un hexágono, ¿no? O un octágono, no sé cuál es la del benceno. Entonces va, checa, investiga y sí, efectivamente, ¿no? La estructura del benceno es una estructura cerrada, ¿no? Creo que es un hexágono. Y ya, ¿no? Pasa a la posteridad. Es completamente irrelevante para el punto de vista científico si se le ocurrió a Kekulé dormido enfrente de la chimenea o en un paseo en el campo, o si no se lo descubrió porque tuvo una iluminación divina. Eso es completamente irrelevante. Eso es el psicologismo, ¿no? Va a decir Popper. Eso no importa ni tampoco puede ser objeto de una investigación científica, ¿no? Lo que importa va a ser, digamos, el producto, la teoría que va a pasar, digamos, a ser contrastada, a ser metida automáticamente en la maquinaria deductiva de la ciencia, ¿no? Para ver qué inferencias se siguen de esta postura. Uh-huh. A eso le denomina Popper eliminación del psicologismo. No se interesa, es decir, la investigación científica, el sistema de la ciencia, no se interesa por cuestiones de hecho, sino únicamente por cuestiones de justificación o validez. Sus preguntas son del tipo, ¿puede justificarse un enunciado? ¿De qué modo es contrastable? ¿Depende lógicamente de otros enunciados? O sea, entre las preguntas de la lógica del conocimiento no está ¿y cómo llegaste a él? ¿No?
¿Y qué tal si hubiera, no sé, qué tal si no te hubieras sentado abajo de un árbol de manzana, sino arriba de uno de pera, ¿no? O si te hubiera caído una sandía en la cabeza, o lo que sea. No, eso absolutamente no tiene nada que ver. El punto es, simplemente nos estamos preguntando por la teoría en sus relaciones lógicas. Por cuestiones de hecho, por cuestiones de cómo llegaste a este descubrimiento, de cuántos patos contaste, de cuántas veces dejaste caer la pelota, eso no importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sería volver a caer en este inductivismo. Ya se ve de manera más clara la diferencia entre la postura deductivista de Popper y la postura inductivista de la filosofía de la ciencia previa a él. Si dicen que sí, pues ya supongo que ya vamos entendiendo perfectamente bien a Popper. Para que un enunciado pueda ser examinado lógicamente de esta forma, tiene que habérsenos propuesto antes, eso es claro. Alguien debe haberlo formulado y habernoslo entregado para su examen lógico. No estamos diciendo que desprendamos absolutamente la subjetividad, ¿no? Y hagamos como que la teoría, no sé, o cualquier teoría que postule un principio universalmente empírico o empíricamente universal haya caído del árbol, ¿no? O hubiera aparecido de la nada. Es claro que alguien nos lo tuvo que dar primero. Pero el carácter de esta persona, de quién me lo haya dado, de cómo lo descubrió, de cómo se le ocurrió, de cómo inventó esta postura, es completamente irrelevante. Popper va, me parece que no es en este texto, me parece que es en otro, en Conjeturas y Refutaciones, donde Popper distingue entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, que es algo de lo cual utiliza mucho este Kuhn, ¿no? El contexto de descubrimiento, pues, muy cool, ¿no? Puede haber todo un libro acerca del contexto de descubrimiento de muchos asuntos científicos. Por ejemplo, está el de Friedrich Röntgen, el señor de los rayos X, ¿no? Que creo que estaba en su sótano intentando investigar otro tipo de rayos. Entonces que dejó, creo que un vaso con agua encima de una pantalla, no me acuerdo qué, y vio como una especie de deformación de los rayos de luz y dijo, ¿sabes que aquí hay algo raro? Entonces, muy divertido, pero completamente irrelevante para la teoría de los rayos X, ¿no? No le interesa al radiólogo saber cómo Röntgen descubrió los rayos X. No le interesa al químico saber cómo Kekulé descubrió la estructura del benceno. O sea, no le interesa al físico en absoluto saber, no sé, qué estaba comiendo Newton cuando le cayó la manzana en la cabeza, según la leyenda. No importa absolutamente nada. El contexto de descubrimiento es uno, ¿no? Digamos, el contexto en el que se te ocurre y el contexto en el cual la postura es justificada y es incorporada en el sistema de la ciencia es otro completamente, ¿sí? Y la manera, es decir, el enfoque que va a importar para la estructura y el sistema de la ciencia, para la lógica científica, va a ser la segunda, ¿sí? El contexto de justificación, el contexto de incorporación, el contexto de el momento en el cual tú metes tu postura, tu enunciado, tu ley universal a la máquina deductiva de la ciencia. Y a lo mejor yo meto mi postura, mi enunciado de una ley universal a la máquina de la ciencia y lleva sacando inferencias coherentes, ojo aquí, coherentes desde hace 200 años, ¿no? Ok, está corroborado. ¿Es verdadero? No, no, a ver, espérate. ¿Está verificado? No, 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 tampoco. Está corroborado, ¿no? No ha sido falsado. No llegamos al punto de la falsación aún, pero no ha sido falsado. Sigue, digamos, extrayendo como si fuera máquina automática deductiva muchas otras inferencias. Ok. A diferencia, por ejemplo, a mí se me ocurre un día una ley empírica universal que evidentemente no tiene ningún sentido, la meto en el sistema, la meto en la máquina de la ciencia y a lo mejor me saca 3 inferencias no coherentes y después puras incoherencias o simplemente me da un error. Así trabaja el sistema de Popper en tanto que es deductivista. No quisiera igual que ustedes se fueran con la finta de que Popper es una especie de avatar también no positivismo, que es igual de ultraderecha y que esconde la subjetividad, porque me parece que aunque un 50% sí, el otro 50% no, por lo que voy a mencionar aquí, ¿no? Dice, la tarea de la lógica del conocimiento consiste pura y exclusivamente en la investigación de los métodos empleados y en las contrastaciones sistemáticas a las que debe someterse toda idea nueva antes de que se la pueda sostener ideal y seriamente. La tarea de la lógica del conocimiento consiste nada más en la investigación de los métodos empleados en las contrastaciones a las que debe someterse toda nueva idea antes de que se la pueda sostener como seria. Y algunos van a objetar, dice,
que sería más pertinente una reconstrucción racional de los pasos que han llevado el científico a este descubrimiento. Ujú. Sin embargo, mire, aquí cuando yo lo estaba leyendo pensaba en hermenéutica. Schleiermacher pensaba, ¿no?, que es posible reconstruir el camino creativo de o sea, de una persona, de un autor. Obviamente Schleiermacher está pensando en filósofos y en literatos, bueno, en autores de letras, pero aplicaría más o menos lo mismo, ¿no? Es posible, y es bueno, es óptimo, ¿no? Sería una buena idea descubrir este proceso racional de cómo fue digamos, esta organización del pensamiento y primero se levantó de la cama, se fue al campo, se le cayó una cabeza y después se le cayó una cabeza a una manzana y pensó, ¿no? Y descubrió, no, parece que esta postura de sería interesante una reconstrucción racional del proceso a través del proceso creativo, ojo aquí, del proceso creativo a través del cual el científico descubrió esta postura o esta ley, este descubrimiento científico, va a decir Popper, es completamente inútil, no se puede y nada más nos haría, digamos, grasa teórica. Sin embargo, si entendemos una reconstrucción racional, ajá, paréntesis, esta noción de reconstrucción racional lo va a utilizar, por ejemplo, Lakatos, ¿sí? Y muchos otros, por ejemplo, Ian Hacking, que también es un filósofo de la ciencia un poquito más contemporáneo, pero por ejemplo Lakatos, ¿no?, que habla de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Pero el segundo acepción, el segundo significado de reconstrucción racional, que dice Popper, a lo mejor sí se puede, va a ser el siguiente, ¿no? Si lo que se trata de reconstruir son los procesos que tienen lugar durante el estímulo y formación de inspiraciones, me niego a aceptar semejante cosa como tarea lógica del conocimiento. Repito, ahí me había equivocado, ¿no? Este de aquí es el que concebimos como reconstrucción racional en el ejemplo que puse, ¿no? No podemos reconstruir el proceso creativo de estímulo, de inspiración, como una parte de la lógica de la ciencia. Este de acá sí. Otra cosa es que queramos reconstruir racionalmente las contrastaciones subsiguientes mediante las que se puede descubrir que cierta inspiración fue un descubrimiento o que puede reconocerse como un conocimiento. Es decir, si intentamos pensar como una reconstrucción racional en este segundo sentido, en tanto que una vez puesto digamos, en ejecución, esta propuesta científica, este enunciado científico y la manera en la cual cambia, en la manera en la cual ¿cómo decirlo? Si se actualiza, se acomoda a la totalidad del corpus científico, eso sí lo podemos hacer y eso sí pertenece al ámbito de la investigación de la lógica científica. Pero lo primero no. Lo primero es, repito, psicologismo. Lo primero, repito, pertenece al ámbito del contexto de descubrimiento, lo cual pues en realidad no tiene una validez en el ámbito epistemológico. Esta reconstrucción no habrá de describir tales procesos según acontezcan realmente, sino que solo puede dar un esqueleto lógico del procedimiento a contrastar. Aquí la diferencia, obviamente, entre psicología epistemológica y epistemología lógica, como lo menciono más arriba, va a ser en que la primera, como les dije, se enfoca en cuestiones de hecho, en tanto que la segunda se enfoca en cuestiones meramente formales. Y como Popper lo que va a hacer es una lógica de la investigación científica, va a echar afuera todo lo que no sea, digamos, meramente estructural, lo que no sean cuestiones de relaciones lógicas. Coherencia, compatibilidad, contradicción, entre teorías. ¿Por qué? Porque no quiere meterse con asuntos de inducción, porque sabe que en cuanto ponga el pie en problemas inductivistas, va a caer exactamente en el mismo pozo sin salida en el cual cayó la filosofía de la ciencia previo a él. Ajá. Vamos a avanzar un poco más y pues ya nos vamos, si quieren. Depende del maestro. Carrillo, sí. Dame un segundito, ¿va? Me gustaría escuchar tu opinión sobre algo. Creo que ya sé cuál es tu opinión y cómo lo podrías resolver. Y también sobre los chicos, ¿ok? Claro. Existe un médico que fue de gran ayuda para el desarrollo de la anatomía y el estudio del cuerpo humano, que se llama Edward Fernkopf, o cómo se pronuncia, perdón. Este científico tiene unos manuales muy, muy bonitos sobre anatomía humana y muy, muy detallados. De hecho, ustedes los pueden revisar y están, pero a profundidad. Es más, pueden utilizar, poner el nombre
en su buscador y les van a aparecer diagramas, pero muy precisos. ¿Cuál es el problema que tenemos con Penrose? ¿O cuál es el punto por el cual se los estoy mencionando? El autor era nazi, ¿ok? Era un médico nazi en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho trabajaba con cadáveres en campos de concentración. Y hablar que trabajaba con cadáveres es un eufemismo porque en realidad mataba a personas para revisar su funcionamiento. Mataba a judíos para revisarlo. La pregunta es la siguiente. Este tipo de avances científicos o este tipo de enunciados que se pueden sacar y se pueden meter en la máquina popperiana, ¿serían aceptados por Popper? ¿Sí? ¿No? ¿O desde qué punto? Primero, ¿ustedes qué piensan, chicos? Si decimos que podemos meter cualquier tipo de enunciado a este tipo de máquina de Popper y nos puede resolver un resultado, lo que hizo este médico es válido y por tanto nos puede ayudar al proceso de la ciencia, o qué pasa ahí? ¿Qué piensan? ¿Ok? ¿Tú, Carrillo, qué piensas? Estoy siendo muy cuidadoso en la manera en la cual lo quiero formular porque, como decía, yo creo que ya se intuye mi postura. Yo pienso que para hacerlo como sencillo sería que Popper sí distingue al científico de su descubrimiento, ¿no? Para ponerlo así. Entonces yo pensaría que, digamos, este atlas que hace Pernkov, algo así se pronuncia, Pernkov, no sé, este autor, ¿no? Este científico, este anatómico. Lo que hace sería, digamos, Popper sería, a ver, pasa, deja tu comando ahí en la computadora, deja que se ejecute, yo lo reviso, pero afuera te van a estar esperando para llevarte a la cárcel. Yo pienso que así sería concebido. Yo pienso que así también debería de ser. Así como, ok, está muy feo lo que hiciste, ¿no? Pero me sirve, o sea, Sí, sí, te muy entiendo, te bien. entiendo. O sea, me parece que esa sería la manera en la cual, no estoy seguro, ¿no? Porque no he leído más de Popper. Desconozco si Popper tiene alguna postura ética con respecto a la ciencia, porque creo que no, no es algo con lo cual Popper destaque. Pero yo pienso que sería más o menos así, ¿no? Sí Totalmente de pienso así acuerdo. como estar en un instituto, ¿no? Frío, con batas, cuadrado, y llega este sujeto, ¿no? Y supongo que no, o sea, para imaginarlo de manera metafórica y poética. Llega con las manos llenas de sangre, llega con su papelito, ¿no? Su atlas, y oigan, descubrí esto, ¿no? Tengo este avance que va a funcionar increíblemente, y evidentemente yo pienso que, o sea, la comunidad desde dentro, en el ejemplo, lo vería así como de, bueno, una cosa es quien porta este descubrimiento científico, y una cosa diferente, totalmente diferente, va a ser la propuesta científica que le va a dar. Y como repito, ¿no? Sería como, oye, pasa, deja tu avance, deja que se ejecute para ver si tus inferencias dan resultados válidos, que pasan la falsación, pero cuando salgas del cuarto de la máquina, te van a estar esperando porque eres un ser humano, digamos, con responsabilidades morales y éticas. Y lo que hiciste, pues, está moralmente mal visto. Ajá, está éticamente incorrecto. Por lo tanto, pues no sé, no sé qué le pasó al sujeto pero Muchísimo. supongamos que tuvo el merecido, no sé cómo expresarlo, pero creo que se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Muchísimas gracias. Sí, más o menos era lo que les quería plantear. Popper, aparte de ser un gran escritor de ciencia, de filosofía de la ciencia, también tiene textos políticos y textos éticos de otra naturaleza. Y él allí sí da como una especie de ética de considerar que yo puedo estar equivocado y el otro puede tener la razón, o que los dos podemos estar equivocados, planteamientos de que tengo que tratar al otro como igual a mí y demás, pero son planteamientos éticos. Muy bien. Sin embargo, Popper va a tener muy diferenciado lo que es la epistemología y la filosofía de la ciencia de lo que es la ética. Entonces no va a mezclar manchas y rayas. Como bien dice Carrillo, lo que él diría es, si hablamos desde un ámbito meramente epistemológico o científico o de filosofía de la ciencia, tenemos que aceptar que este sujeto venga y nos ponga su papelito. Pero si hablamos desde un lado político y un lado ético, un lado educativo, tenemos que generar sociedades que impidan que surjan sujetos así. Y en caso de que surjan, los tenemos que castigar, los tenemos que limitar. Pero la ciencia como tal aquí tiene una total apertura hasta aberraciones de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque aquí, como dice, el origen de la idea, por más aberrante que sea, no va a influenciar en el resultado que está planeado. ¿Ok? Entonces, oye, pues es que fue un monstruo y demás. Sí, campeón, fue un monstruo, pero no lo analices desde el lado de la ciencia. Analízalo desde el lado que lo hizo, que son los derechos humanos, que son
crímenes de lesa humanidad y otros puntos. Pero muchas gracias, Carrillo. Puedes continuar. Claro, solamente que pues quedan como 5 minutos. Ok, entonces ya no puedes continuar. La próxima clase puedes terminar y luego le seguimos. Claro, Muy bien. Entonces, chicos, por favor, ya dejé la actividad en plataforma para que la puedan resolver, la que van a llevar a cabo el día lunes. ¿Qué es lo que van a hacer? Ok, ¿qué es lo que van a hacer? El día lunes van a hacer el comentario que les digo, este post, este planteamiento en una red social para ver qué es lo que les contestan. El mío está todo viciado, porque como estoy lleno de analíticos, ya me están ahí echándome, pues como los perros que son los analíticos, ¿no? Yo también soy analítico, no lo estoy ofendiendo. Como los perros que ven una cosa que pueden morder y se ponen a morderla. Entonces, pongan uno para ver qué es lo que pasa y cómo están sus redes sociales y el pensamiento crítico de las mismas. Esa es la primera actividad del lunes. Segunda, busquen un texto, no importa que sea muy largo, muy pequeño, puede ser un párrafo de 5 líneas, o si quieren todo un libro, busquen un párrafo y apliquen el criterio positivista en el análisis. Busquen proposiciones de objeto, proposiciones materiales, proposiciones formales, incoherencias, supuestos metafísicos y demás para poderlo deconstruir, bueno, no deconstruir, perdón, para poderlo desarmar y poder ver cómo funciona. Pueden agarrar desde Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, menos Platón y más Prozac, el Secreto, que es un libro metafísico, o pueden agarrar El ser y la nada, El ser y el tiempo, pueden agarrar cualquiera de esos libros o cualquiera de esas posturas. O pueden agarrar a Carlos Muñoz, como ya ven que Rusarín lo agarró como pera de boxeo, ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces, busquen a un autor. Y ya por último, terminen de leer los apartados, porque como se dan cuenta es bastante material que les dejé, son casi 50, 70 hojas, entonces también el lunes lo van a hacer. Cualquier duda que tengan, me la comentan, por favor. Y pues terminamos. Les agradezco mucho que hayan estado por aquí y nos vemos la próxima clase. Bye, bye. gracias. Cuídate mucho, Carrillo. Cuídate, Brenda. Disculpe, maestro. Dime. La clase sería el miércoles, ¿verdad? Sí, clase presencial miércoles, clase sincrónica lunes. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Cuídate mucho, Juan. Hasta luego, maestro. Bye. Gracias, profe. Una pregunta, profe. Dime, Gustavo. Es que yo no uso redes sociales, no tengo, entonces tengo ese como problema. No te preocupes. ¿Qué te parece si tú, en lugar de hacer eso, me presentas 2 ejemplos? Ok. ¿Va? Sí, profe. Bueno, cuídate mucho. Oye, entonces, ¿en qué nivel das clase? En preparatoria, profe. Ah, qué padre. ¿De qué materias? Cálculo diferencial e integral. Qué genial. Va. Bueno, cuídate mucho. Me vacunaron y sí duele. Sí, duele un montón. Me duele el brazo. Ni lo puede alzar uno, ¿verdad? Sí, pero ya somos indestructibles al 60%. Entonces, 2 ejemplos de ese tipo de incoherencias dijo, ¿verdad? No. 2 ejemplos. O sea, te buscas 2 textos Sí. y ya los desarmas. Le aplicas un análisis lógico. Si tienes dudas de cómo hacerlo, revisamos un texto, se los mandé por WhatsApp, entonces no sé si tú lo revisaste. ¿Revisaste el texto de Carnap del El ataque a la metafísica? No, pero es que como le digo, no uso nada. Sí. Eso, ¿no? Esa es totalmente mi culpa. Dame un segundito. Sí, bro. Te voy a compartir el texto que te va a ayudar bastante para que lo puedas desarrollar, ¿ok? Sí, bro. Es que yo no sabía que estaban trabajando en un grupo de esos. No te preocupes, mira, no trabajamos como tal. Nada más vimos esta conferencia y ya, porque como estábamos en paro, no pudimos. De hecho, ya ves que está YouTube, ¿no? Ahí tengo un canal donde voy subiendo todo. Ahí hay una conferencia, un pequeño escrito que hicimos sobre eso. Dame un segundito. Sí, profe. Pero el único texto que revisamos de positivismo lógico es este que te digo, pero lo hicimos en conferencia y está por allí. No, pues ¿sabes qué? Está en la plataforma. Sí estás en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, déjame decirte cuáles, porque hay bastantes textos ahí y ya ahorita nos desconectamos. Permíteme, es en los papeles está uno que se llama El positivismo lógico de R, ¿ok? Ahí le das clic y te va a abrir el enlace. Luego es un convenio gigante. Sí, bro. Pero ahorita te digo cuál es el texto. Deja que cargue esto porque está lento. A mí me está tardando bastante. Oye, ¿y das clases en escuela privada o en escuela de gobierno? En Unitec, profe. Unitec. Qué padre. Yo a nivel preparatoria trabajo en una prepa particular que se llama Instituto Juventud. Ese sí no lo conozco, profe. Está ahí por el estado, queda por calle San Agustín, pero
Está padre, nada más que luego pasan cosas bien chistosas, como que estoy dando estos temas de filosofía de la ciencia y después me interrumpen porque vamos a rezar por San José Educador. Entonces, Ah, es bien chistoso. Entonces, estás en Unitec. sí, profe. Qué genial. Dame un segundito, ¿eh? Ya estoy aquí. Te digo las páginas para que las puedas revisar. Mira, los dos textos que les pedí revisar, aunque uno nada más lo comentamos el día de hoy, no hay otra prueba que lo comentamos, es el viraje de la filosofía de Schlick. Este está en la página 59. Ok. Y el otro texto, el que ahora sí, el que viene el análisis como tal que te puede ayudar, se llama La superación de la metafísica y está en la página 66. Ok. Me dijo que es en el... Ay, es que el link ya lo perdí. Te lo comparto una vez el link, ¿va? Sí, profe. Ah, muchas gracias. Dame un segundito. Es que me Estás... en todos los papeles. Entonces, ahí va. Ese es el enlace del libro. Ah, ok, déjale. Lo guardo de una vez en favoritas. Sí, cópialo para que... Y te digo, el texto que te va a ayudar mucho para hacer el análisis que estamos buscando está en la página 66. Ok, página 66. Sí, profe. Entonces, Ok. elijo dos libros y hago un análisis lógico de todo el libro o nada más de algún apartado. Puede ser desde un apartado, puede ser desde un párrafo hasta todo el libro, como tú prefieras. Ah, ok. Pero con un Y párrafo está bien. lo tengo que Escribir. Sí, subir a la plataforma, ¿verdad? exacto. Sí, profe. Cuídate mucho, Gustavo. Gracias, profesor. Tengo una excelente tarde. Igualmente. Bye. Gracias. Muy bien, chicos, ya acabamos. Falta la escena postcréditos. Miren, es una lámpara. Y al parecer, si le disparas a la cámara con una lámpara, te vuelves invisible. Y ya. Bye.